Ongi etorri guztioi, empezamos esta sección de BIOC hablando de política municipal, de temas municipales, de temas locales, de temas de Durango, sobre todo, con Jorge Varela, con el portavoz de Herriaren Eskubidea Independienteak. Jorge, ¿qué tal estamos? Eso, bien. ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Todo en orden? Sí, bueno, poniendo orden también. Poniendo orden. Pues pasáis todo en el ayuntamiento intentando poner orden todo. Bueno, para eso estamos. Lo desordenado, ordenar como sea, ¿no? Bueno, hay unas cosas que vamos a hablar de intentando poner orden, porque vamos a hablar de los patinetes, no sé, intentando poner orden en la calle, pero bueno, ahí hubo, luego te preguntaré, estuve siguiendo la semana pasada el pleno y ahí no, bueno, tú votaste en contra, de hecho. Sí, Así sí, que, eso es. Sí, voté en contra, bueno, voté en contra porque por varios motivos. por varios motivos, sí, sí. El principal, bueno, yo creo que es interesante contar de dónde viene todo un poco, porque esto nace, esta ordenanza nos la presentan a mediados de verano y ya la primera vez que nos presentan el borrador, desde Herriaren Eskubidea Independientes presentamos una enmienda a la totalidad porque el borrador que nos presentan está muy lejos de cumplir la normativa de la DGT, que es un poco la base de todo esto. Y presentamos una enmienda diciendo que aquello hay que revisarlo porque lo que nos están presentando está obsoleto, está derogado y hay que hacerlo actual. Entonces presentamos la enmienda y sin darnos muchas explicaciones nos vuelven a presentar otro borrador sin seguir un procedimiento legal lógico ni nada. Pero bueno, aceptamos el nuevo borrador que nos presentan lo que se ha aprobado actualmente y en este borrador que nos presentan también detectamos errores en cuanto a la redacción, en cuanto a la coherencia con la norma de la DGT, que es, como digo, es la normativa básica y que además es una normativa que lleva ya unos años vigente. La DGT lleva años trabajando, en 2020 sacó normativa, ha seguido trabajando, en 2022 sacó actualizaciones y ya desde 2022, por ejemplo, sabíamos que no podían ir dos personas montadas en el mismo patinete, una serie de cosas básicas como llevar luz, los tamaños, que no pueden ir más rápido de 25 km por hora o que no podían circular por las aceras, eso ya lo sabíamos, lo teníamos claro. Quedaban algunas cosas por dirimir por parte del ayuntamiento, por decidir, pero hay que hacerlo siempre en base a lo que la DGT nos está diciendo. Y ahí es donde entramos en la contradicción de lo que han aprobado con la norma de la DGT. La DGT deja claro que no se puede transitar con los patinetes eléctricos por las zonas peatonales. Y en Durango hemos aprobado que se posibilita transitar con los patinetes por las zonas peatonales. Entonces estamos en contra de la propia normativa de la DGT. Lo dejamos claro, lo pusimos encima de la mesa, dijimos, aquí hay que poner un poquito de orden. Si vamos a ordenar, vamos a ordenar las cosas bien. También les dijimos que no se podía hacer como se ha hecho, se tiene que hacer a través de la ordenanza de circulación, porque también lo dice la normativa de la DGT, y todas estas cosas pues no las han querido tener en cuenta y obviamente no podemos votar a favor de algo que sabemos que está mal hecho. Compartimos con que hay ciertas cosas que había que regular, como el uso de los carriles bici por parte de los patinetes, una edad mínima, o el tema del seguro, que también preguntamos a ver si se iba a solicitar seguro a los patinetes eléctricos. No hemos obtenido ninguna respuesta al respecto, pese a que sabemos que la DGT ya ha aprobado un seguro obligatorio de responsabilidad civil a partir del 1 de enero de 2026. ¿Tú crees que servirá para algo la ordenanza que se aprobó la semana pasada? Es la duda que tengo, no sé, A te ver, pregunto a ti. debería servir para algo. Para nosotros había que hacerla, se ha quedado escasa porque ha dejado fuera otro tipo de vehículos como los patinetes que no llevan motor, como las bicicletas eléctricas, que creemos también que deberían haberse, una vez que haces el trabajo, hacerlo bien y hacerlo completo. Como les comenté en el pleno, yo a mi hijo de 12 años le digo que es mejor hacer las cosas bien a la primera que tener que estar por detrás haciéndolas porque te vas a llevar mucho más trabajo y al final vas a acabar haciendo parches. Lo lógico es hacerlo bien a la primera y es lo que planteábamos, recoger todos estos vehículos, hacerlo conforme a la normativa y con ello pues enseñarle también a la gente que hay una serie de normas que hay que cumplir para que la convivencia sea adecuada entre los peatones, los patinetes, los coches, las bicicletas, Sí. etcétera. Entonces entiendes tú que es una ordenanza incompleta. Es una ordenanza incompleta, es una ordenanza que genera inseguridad jurídica, algo con lo que siempre hemos dicho que vamos a estar en desacuerdo y que más allá
de la aprobación que han hecho, no sabemos realmente si va a dar herramientas reales para que esta convivencia entre las diferentes personas que utilizamos la vía pública pues tenga un poco más de sentido. Ahora se abre un periodo, todavía no se va a sancionar, ¿no? Entendí yo que ahora de momento no se va a sancionar, ¿no? Ahí se abre un periodo un poco para que la gente empiece a conocer la ordenanza y luego ya se empezará a sancionar, ¿no? Bueno, como en toda norma que se aprueba, lo primero es una exposición pública, está aprobado inicialmente. Casualmente, ayer creo que hubo un incidente ya, un atropello de un patinete eléctrico por parte de un vehículo. No está aprobada la ordenanza, no sabemos muy bien cómo va a quedar todo esto, pero bueno, entendemos que para evitar problemas las cosas hay que hacerlas bien. Se abre el periodo de consultas, la gente puede consultar, puede poner alegaciones. De hecho, una de las cosas que nos han repetido más de una vez es que tenemos el periodo de alegaciones para realizar las propuestas, algo que nos parece aberrante porque es quitar legitimidad a los cargos políticos que hemos sido elegidos democráticamente. Nuestra forma de funcionar, los representantes políticos tenemos las comisiones y tenemos el pleno para funcionar. El periodo que se abre ahora es para la ciudadanía, para el resto de la ciudadanía que no tiene esa posibilidad. No es ni lógico ni realista decirle a la oposición que tiene las alegaciones para presentar las propuestas. No, para eso está el propio procedimiento que se genera dentro del ayuntamiento. ¿En el suceso de ayer hubo que lamentar heridos o quedó en un susto, sabes? No, creo que solo quedó en un pequeño golpecito, un susto y poco más. Pero bueno, por suerte. Eso te iba a decir por suerte, porque al final un coche, un vehículo, o sea, un vehículo y una persona o en este caso un patinete de estos puede tener repercusiones mayores. Esta ordenanza, bueno, os parece incompleta. La de los botellones. Pues la de los botellones vamos más por lo mismo. Quiero decir, es una ordenanza que pretende perseguir un hecho concreto y no busca más allá de la multa. Eso para empezar. Por parte de Riera Escudilla Independientes hicimos un gran trabajo, una gran labor para presentar una propuesta alternativa que era una ordenanza de convivencia. Es decir, primero, por un lado, hablaba del botellón y hablaba de muchos más aspectos que se podrían mejorar en cuanto a civismo en Durango. Y presentaba una ordenanza que, curiosamente, en otras poblaciones ha sido aprobada tanto por PP como por PSOE, como por otros partidos que han votado en contra de nuestra propuesta en Durango y que no entendemos muy bien por qué en otros sitios, cuando la proponen ellos, sí vale y en Durango, cuando la proponemos nosotros, no vale. Y que va más allá de la sanción, de la multa. Va más allá porque lo que propone es concienciación, educación y utilizar los espacios que el ayuntamiento pueda crear para que la convivencia sea buena y efectiva y no solo poner multas para que la gente deje de hacer. Entendemos que el trabajo tiene que ir más allá, tenemos que trabajar con los colegios, tenemos que trabajar con los foros, tenemos que trabajar con las asociaciones, no solo en el tema del botellón, también en el tema de los patinetes, de la educación vial, sí, de la educación cívica, etcétera, y entre todos poder enseñar que podemos tener una sociedad donde la convivencia sea real, sea buena y efectiva. ¿Esa ya se aprobó? ¿Y esa sí está en vigor? Sí, esa hasta donde yo recuerdo creo que ya está en vigor. Te hablo de cabeza, porque suele ser 15 días de exposición pública y después si no hay alegaciones, pues la aprobación suele ser automática. O sea que se ha aplicado, en todo caso estaría ya para aplicarse o ya está aplicada ya, ¿no? Entiendo que debería de poder aplicarse ya. De todas formas, como te digo, es una ordenanza que además no cubre todos los aspectos, solo cubre el consumo de bebidas alcohólicas cuando son comprados en supermercados o en tiendas, dejando otros espacios fuera, que da la posibilidad incluso a que quien sea ser sancionado por consumir alcohol en la calle pueda poner la excusa de que lo ha comprado en un bar y con eso ya no podrían sancionarle. No. O sea, ¿la diferencia es esa? Sí, una de las cosas que diferencia la propia ordenanza es que si el alcohol está comprado en un comercio es sancionable, si está comprado en un bar, no. Y es una de las cosas que también pusimos encima de la mesa. Si el problema no es el consumo del alcohol en sí, sino las derivadas de cuando se está consumiendo alcohol y molestando en la calle a vecinos, por fuera de horarios, por gritos. Es decir,
la acción incívica que tenemos que mejorar no es el consumo de alcohol en sí. Ahí podremos trabajar, podremos hacer muchas cosas con la juventud y demás, pero lo que entendemos que está mal es cuando se está molestando a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas o a la gente en general. Bueno, 2 ordenanzas recientemente aprobadas en el Ayuntamiento de Durango, patinetes y botellones, esta fue previa, y luego volveremos a otro tipo de ordenanzas ya fiscales, que es otro tema ya más denso. Pero volviendo un poquito a la actualidad, Jorge, ¿has tenido ocasión de ir a la nueva plaza del mercado o a la renovada plaza del mercado? ¿Has tenido ocasión de darte una vuelta o verlo? He pasado un poco para ver y bueno, también he echado un vistazo al vídeo que habéis publicado de la comparativa, que está muy bien para poder ver las diferencias que se han producido con estas obras. Y bueno, nosotros siempre hemos apostado por la Plaza del Mercado. De hecho, durante nuestra legislatura se estuvo trabajando, salvo el periodo de la pandemia, se estuvo trabajando muy duro para hacer un proyecto ambicioso de renovación de la Plaza del Mercado integral y en su conjunto, que iba más allá de unas pequeñas obras que al final es lo que se han hecho. Se ha quitado un poco los puestos del centro, se ha pintado, se ha puesto un suelo nuevo y se ha renovado estéticamente un poquito lo que es la plaza de Abastos. Pero entendemos que el proyecto de la Plaza del Mercado tiene que ir más allá, tiene que ser un proyecto completo y además un proyecto que vaya más allá de lo que ha sido ahora. Un proyecto que tuvo una participación de toda la parte política, todos los grupos políticos pudimos participar en él. Muchas de las personas que compraban allí, los comerciantes, tanto los que están en la plaza como comerciantes y asociaciones de comerciantes que no participan de la plaza, pudieron hacer aportaciones al proyecto que hicimos durante 4 años y que tenía un coste de ejecución de 5 millones de euros para que entendamos el fondo del proyecto, que iba más allá de renovar solo la plaza de Abastos. Era un proyecto que renovaba también la zona de Baserritarras, la zona del campo de baloncesto. Era un proyecto que generaba zonas de juego, generaba cubiertas que tanto nos están pidiendo, generaba un pequeño parque infantil, generaba unos espacios de ocio, generaba espacios compartidos para que tanto la plaza como la gente que utilizaría el resto de los espacios pudieran compartir y generar esa coexistencia que pueda tirar de los puestos de la plaza de Abastos, que pueda atraer a compradores y a futuros comercios. Y era un proyecto muy ambicioso con reducción de consumos con placas solares, con aerotermia, con diferentes actuaciones que iban a mejorar la plaza en su conjunto, incluido después un trabajo de potenciación del comercio con diferentes proyectos, con coworking, con cocina, proyectos de cocina en vivo, utilización de producto local, etcétera. Lo que nos han presentado no deja de ser una pequeña obra de chapa y pintura, perdonadme la expresión, que bueno, a ver qué pasa con la plaza, pero entendemos que necesita algo más que esto y además, como digo, es un proyecto el que nos han presentado, el que se ha ejecutado, que ha decidido el equipo de gobierno sin contar con la oposición, sin contar con la ciudadanía en general, con asociaciones de comerciantes y al que, pues bueno, le vemos las carencias de haberlo hecho de esa manera. Falta participación, faltan ideas y falta potenciación real de la plaza del mercado. Entonces, ¿te convence? No, nos parece un proyecto escaso. Un proyecto que además ha tenido muy poquita participación. Nos ha sorprendido porque tanto que se quejaban de que no podían participar, precisamente están tomando muchas decisiones en estos y en muchos otros temas sin ni siquiera consultar sobre ello ni siquiera a la oposición, pero ni a la oposición, ni a la ciudadanía, ni poder permitir la participación en general. Y la mayoría de las veces cuando nos traen el proyecto ya cerrado, solicitamos participar, aportar ideas o propuestas y nos deniegan siempre esa posibilidad. Entonces, pues difícilmente nos va a convencer un proyecto del que no podemos participar. ¿Y crees que, bueno, si no te convence, imagino que no, pero bueno, te pregunto, ¿crees que va a conseguir revitalizar algo el mercado de Abastos? Bueno, pues esperemos por el bien de los comerciantes que están allí, por el bien de la propia plaza de Abastos, pero tenemos pocas esperanzas debido a lo escaso del proyecto y a la poca ambición que han tenido a la hora de realizarlo. Hay 5 puestos ahora que se van a volver a licitar, ¿no? En total creo que eran 10.
5 que se licitaron y otros 5 se licitan ahora, ¿no? Si no me confundo, ¿no? Bueno, Los puestos que están alrededor del espacio ese que se... sí, en principio hasta donde sabemos lo que ha pasado es que más allá del bar, que es una novedad, los puestos que, o sea, los comerciantes que se han presentado inicialmente han sido los mismos que estaban, es decir, no ha traído nuevo comercio. Pretenden volver a sacarlo a concurso, a licitarlo, pero con este grado de interés que se ha demostrado, pues entendemos que el proyecto pues no cumple con lo que debería haber hecho, que era atraer nuevos comercios. O sea, ¿crees que no...? Bueno, ahora mismo parece que no está atrayendo nuevos comercios, o sea que difícilmente, salvo que empiecen a moverlo realmente la plaza del mercado y a gestionarlo, va a traer más actividad. Tal vez por el precio de alquiler. Bueno, el precio del alquiler puede ser uno de los condicionantes. Recordemos que no solo han hecho las obras, sino que han subido los precios del alquiler de los puestos. O sea que así difícilmente se van a atraer nuevos comercios y además de los pocos cambios y la falta de gestión, encima subes los precios. Pero bueno, creemos que hay posibilidades, creemos que se pueden hacer las cosas mejor, que se puede hacer copartícipe no solo a los puestos que están allí, sino a los diferentes comerciantes que quieran poder entrar en la plaza y entre todos y todas poder hacer una plaza que funcione realmente. Bueno, yo todavía tengo pendiente, ya te he dicho antes, darme una vuelta y ahora que hay bar, pues tomar un café y un pincho y ver a ver bueno, la imagen yo también, pues lo que he visto, lo que estuve cuando estaban terminando las obras, pero quiero ver un poco ahora mismo, pues bueno, la sensación que te da una vez de que entras y que ya se ha abierto, ¿no? Sí, es más amplio, obviamente, más luminoso, lo han pintado de blanco, pero bueno, a nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido más completo, que el bar hubiera sido un proyecto o un espacio compartido no solo para la plaza de Abastos, sino que estuviera también abierto hacia la zona de la cancha. Eso hubiera permitido la conexión entre los dos espacios y atraer a que todas las personas que son usuarias de ese espacio también les atraes un poco hacia dentro de la plaza y hacia el comercio que hay allí dentro. Bueno, veremos cómo funciona. Este sábado es la inauguración, ¿no? Sí, eso es. A la 1:30, si no me confundo, la inauguración, y a partir de ahora pues habrá que generar también algún programa, ¿no? Para revitalizar eso, ¿no? Para atraer a gente o... No, esperemos que al menos sigan con los programas que iniciamos la pasada legislatura, programas que pretendían precisamente eso, atraer hacia el producto que hay en la plaza, con clases de cocina, con diferentes cursos o diferentes iniciativas que lo que pretendían precisamente era eso, que se vea que la plaza existe, que el producto que está allí es cercano, es de calidad, y que la gente conozca también a los comerciantes, porque al final creemos que el gran potencial de la Plaza de Abastos es precisamente eso, el poder hablar con quien te está vendiendo el producto cara a cara y que te aconseje, que sea un producto de confianza y personas de confianza. Hay otro tema también, aquí sabes que enseguida, sobre todo en Durango, una vez que pasan el verano, entramos en San Faustos, y una vez que pasa en San Faustos, entramos en Durango Coasoca y entramos en Navidad. Y nos olvidamos rápidamente del verano. Claro, pero nos olvidamos de las piscinas de Tavira, las piscinas descubiertas, que ya se cerraron, y con el propósito de nuevos vestuarios para el año que viene, ¿no? Ese es el planteamiento que se hizo desde el equipo de gobierno. Y estamos ya en noviembre, y todavía quiero aprovechar que estás aquí para saber si hay algún movimiento, si sabes tú que hay algún movimiento, si crees tú que se va a cumplir el plazo de los vestuarios nuevos para el año que viene o no, o qué. Bueno, pues es difícil de decir porque si algo se está viendo durante esta legislatura es que las cosas no se están cumpliendo, ni los plazos ni muchas veces las propias compromisos o promesas que han hecho. En el caso de Tavira es otro de esos proyectos en los que solicitamos poder aportar ideas, poder proponer, y se nos negó rotundamente porque era un proyecto ya cerrado. De hecho, pedimos cuentas de dónde sacaban los 5 millones, no supieron decírnoslo, solicitamos más información y poco más que un boceto nos han presentado. Entonces, con tan poco podemos dilucidar de lo que va a pasar en el futuro. Entendemos que es un proyecto que es mejorable, es un proyecto que pone encima de la mesa cosas que podrían estar ya resueltas. Por ejemplo, el tema de los vestuarios en 2023, cuando terminó nuestra legislatura, era
teníamos un proyecto para hacer unos vestuarios al lado de la actual entrada que pues la idea era que para verano de 2025 pudieran estar funcionando. Ha pasado el verano de 2025 y ni siquiera se ha empezado con el derribo de donde quieren poner los nuevos vestuarios. No me atrevo a decir que vayan a poder cumplir, lo veo difícil sabiendo cómo funciona la administración pública. Lo que quieren hacer probablemente para verano de 2027 podría estar en marcha. Nosotros, como digo, es un proyecto que parcialmente no compartimos porque entendemos que hay muchas ideas que se han dejado fuera que podrían mejorar el proyecto. Nosotros mismos avanzamos o propusimos la idea, por ejemplo, de aprovechar el espacio para hacer no una, sino dos canchas polideportivas, porque tenemos equipos de baloncesto jugando en la Plaza del Mercado que podrían estar en una cancha real de baloncesto. Tenemos muchas solicitudes de nuevos clubes o de clubes actuales para uso de instalaciones de fútbol, de balonmano, de baloncesto, de voleibol, de tiro con arco. Tenemos muchas solicitudes y muy pocos espacios. Entonces estamos perdiendo la oportunidad de generar espacios para poder cubrir esas necesidades que la ciudadanía nos está poniendo encima de la mesa. Nosotros ya dijimos que si estaban abiertos a propuestas, nosotros teníamos propuestas para aprovechar mucho mejor el espacio, para generar más vestuarios, más canchas, y todo ello con pequeños cambios en el proyecto. Se nos negó la posibilidad de poder aportar, otra vez se nos niega la participación, como está siendo habitual durante toda esta legislatura, y nuevamente con un proyecto donde no se nos permite opinar, difícilmente podemos estar de acuerdo. El proyecto, como digo, que teníamos nosotros inicialmente urgente eran hacer unos vestuarios hacia la entrada. Si vamos a hacer un proyecto más grande, más ambicioso con un campo de fútbol, que ya veremos, porque también hemos planteado dudas sobre el campo de fútbol, sobre las expropiaciones, sobre qué pasa con las familias a las que quieren echar de sus casas y no hemos obtenido ninguna respuesta, pues tenemos más dudas que certezas. ¿Os habéis reunido con esas personas afectadas? ¿Sabéis algo de esas personas? Sabemos por conversaciones con los vecinos de la zona, con esas dos casas en concreto tenemos pendiente reunirnos, pero sabemos por vecinos de la zona que no ha habido ninguna consulta previa, ninguna información previa sobre las expropiaciones que van a hacer o cómo va a resultar el proyecto, que se han tenido que enterar por la prensa prácticamente como nosotros los partidos de la oposición. Entonces, sí que es cierto que nos gustaría saber, porque son familias que históricamente han dicho que les gustaría quedarse en esas viviendas. No sabemos exactamente cuáles son las intenciones y las condiciones que pretende imponer el equipo de gobierno para echarles de sus casas. Entonces, nos gustaría reunirnos con estas familias, nuestras puertas están abiertas. Intentaremos tener una reunión con ellos y con ellas para saber exactamente cuál es su situación y qué piensan. Creemos que es lo primero que tenía que haber hecho el equipo de gobierno antes de plantear absolutamente nada, porque tiene que ser muy duro que te enteres por la prensa que te quieren echar de tu casa. Y desde luego lo que no vamos a compartir es que se hagan las cosas de esta manera, imponiendo no solo a la oposición, sino a la ciudadanía los proyectos y, como digo, en este caso aún más grave, el hecho de que personas tengan que abandonar sus casas por proyectos que no han sido debidamente trabajados. Ahí, previo a la construcción del nuevo vestuario, hay dos proyectos previos, ¿no? Uno es el cambio del transformador, ¿no?, eléctrico de ubicación, y la demolición de los antiguos vestuarios de Tavira, que, si no me confundo, haya habido algún retraso con el tema de la adjudicación, que, si los plazos son justos, ha retrasado todavía cosas que ocurren, claro, lógicamente. Bueno, eso ha retrasado aún más, ¿no?, por lo que la información que tengo. Sí, sí, prácticamente la prensa tiene la misma información que tenemos los grupos de la oposición. Sabemos que ha habido retrasos, que ha habido problemas. Sabemos que hay que mover el centro de transformación, que es un tema complicado. Sabemos que hay que luego derribar los edificios, que quizás también cabe recordar que hay que derribar dos edificios porque no han tenido un mantenimiento adecuado. Recordamos que la mitad de lo que hay que derribar lleva clausurado por peligroso muchos años. Y todo el edificio en sí ha tenido diferentes actuaciones, como la instalación de redes porque tenían desprendimientos, etcétera. Es decir, tenemos que derribar dos edificios porque el mantenimiento
hasta 2019 había sido absolutamente nulo e incluso se estaban utilizando en contra del criterio técnico y con informes que decían que eran peligrosos. Yo, de hecho, pues creo que ya he contado alguna vez, tuve la posibilidad de entrar en los bajos, los sótanos de uno de los edificios con casco, con medidas de seguridad y salí realmente asustado de que nos hubieran tratado a la ciudadanía de aquella manera, que nos hubieran puesto en el riesgo en el que nos ponían con sitios donde el suelo no tenía más grosor que la propia baldosa que se veía desde la parte superior. Bueno, así en este mes de noviembre empiezan ya las obras de demolición y vemos cómo van avanzando. Y más adelante te pregunto, Jorge, si crees que 2026 Tavira tendrá vestuarios nuevos o no. Bueno, lo de los vestuarios está claro que hay que darle una solución cuanto antes. Como digo, nosotros teníamos un proyecto que podía estar ya ejecutado, un proyecto que además libraba mucho espacio para ampliar las piscinas, que es una de las cosas también que estamos viendo que de cara a futuro, con el cambio climático que ya cada día escuchamos más en todas las noticias, nos está llegando y que necesitamos refugios climáticos y las piscinas creemos que es un espacio ideal para tener un refugio climático donde la gente en verano pueda escapar de estos calores asfixiantes y agobiantes que nos vienen. Pero claro, para eso hace falta espacio, el aforo ahora mismo es limitado. Parte de las piscinas que en 2018 se ampliaron se vuelven a recortar para las obras del campo de fútbol, como ya advertimos entonces, que no nos parecía excesivamente lógico crecer por ahí porque luego habría que recortarlo y era gastar dinero para unos pocos años. Entendíamos que había soluciones mejores para invertir el dinero de Durango, tampoco nos hicieron caso y pues el tiempo nos acaba dando la razón. Crecer por un sitio donde vas a malgastar para luego tener que deshacerlo. Entendemos que hay proyectos mejores, nosotros tenemos ideas que hemos propuesto, una y otra vez nos niegan la posibilidad de participar y bueno, pues esperemos que se avance y esperemos que se avance bien. Iremos viendo durante el mes de noviembre si hay cambios. Ahora que hablamos de edificios, claro, edificios de Durango tienen muchos. Y la verdad comentabas tú que la situación de los vestuarios de Tavira pues eran los que eran por falta de mantenimiento y hace unas semanas también se presentó un anteproyecto de la Casa de Cultura de Pinondo Etxea que lleva unos años, no sé si es de años 2023 o 22 cerrado, no me acuerdo bien cuándo se cerró concretamente, pero también porque la situación también pues dejaba mucho que desear y ponía en peligro a las personas que entraban en su interior. ¿Ese proyecto, anteproyecto, te gusta? ¿Participasteis en ese anteproyecto? El de Pinondo. Pinondo Etxea. El de Pinondo Etxea. Como Casa de Cultura. El de Pinondo Etxea no. Nos hemos enterado prácticamente también a la par que el resto de la ciudadanía. Nos han presentado el anteproyecto. No, apenas hemos podido hacer aportaciones. Sí que hemos dicho alguna que otra aportación sobre los espacios que se podrían mejorar o agrandar, pero vamos, muy a bote pronto porque nos lo presentaron y según nos lo presentaron las aportaciones que pusimos hacer en ese momento. Perdón. Entendemos que Durango necesita una casa de cultura, lo entendemos principalmente porque nosotros ya pusimos encima de la mesa la posibilidad de una casa de cultura en un edificio que ya existe y que no necesita 3 millones de euros de inversión como Pinondo Etxea. Y además esa inversión venía de Madrid 1,5 millones de euros. Entonces nos puede parecer bien que se rehabilite Pinondo, pero entendemos que el proyecto de la Casa de Cultura tiene un déficit o vamos a pagar 4,5 millones de euros por la Casa de Cultura que no teníamos por qué pagarlos. Y me explico. El edificio de Correos ya tenía un presupuesto de 1,5 millones de euros para hacer la Casa de Cultura, ya tenía el dinero asignado desde Madrid y podíamos haber hecho una Casa de Cultura que al Ayuntamiento de Durango le hubiera costado prácticamente nada. Sin embargo, el actual equipo de gobierno, el PNV, el PSOE y parece que el PP también, porque cada día se ve más claro que son 3 partidos los que gobiernan, decidieron que la Casa de Cultura no les gustaba en Correos y hacerla en Pinondo. Pinondo nos va a costar 3 millones de euros inicialmente, si no sube el presupuesto, hacer esa Casa de Cultura. Por lo tanto, 3 millones de euros de hacerla y 1,5 millones de euros que hemos rechazado nos va a costar la Casa de Cultura 4,5 millones de euros solo inicialmente, cuando nos podía haber salido prácticamente gratis. Además, hay que sumarle una cosa. El equipo de gobierno, el PNV y el PSOE han decidido tirar el edificio de Correos. Lo que no cuentan
es que tirar el edificio de correos conlleva que hay que construir un edificio nuevo, sí o sí. Aquí no hay dudas. Aunque nos quieran marear como los trileros con que la subvención no lleva aparejado la construcción. No, no. El informe de patrimonio lo dice muy, muy claro. Las normas que tenemos tanto en Durango como en patrimonio dicen que en el casco viejo, si se tira un edificio por discordancias, se tiene que construir uno nuevo que cumpla con la normativa de patrimonio. Entonces, sí o sí hay que construir un un edificio nuevo. Y además, el informe dice claramente que el derribo y la ampliación de la plaza no deja de ser una obra temporal hasta que se construya el nuevo edificio. Es decir, que si a los 4,5 millones que nos va a costar hacer la Casa de Cultura en Pinondo le sumamos que tenemos que pagar la construcción de otro edificio nuevo, el derribo del actual edificio de correos y la urbanización de la plaza, estamos gastando muchos millones de euros para hacer algo que nos podía haber salido prácticamente gratis. Así, si te he entendido bien. O sea, el actual equipo de gobierno quiere tirar el edificio de correos para ampliar la plaza. Sí. Pero ¿está obligado el municipio de Durango o el ayuntamiento, por ser patrimonio histórico del casco viejo, a construir un edificio que se derriba? O un edificio nuevo que esta vez sí cumpla con lo que patrimonio dice, que es un tema de alturas y poco más. Pero entonces, la ampliación de la plaza sería temporal. Es temporal. Hasta que se tenga que construir un edificio. Hasta que con las mismas dimensiones y demás, volviendo entonces a lo que está ahora. Con unas dimensiones un poco más reducidas para cumplir con lo que dice patrimonio, pero estamos obligados a construir otro edificio en lugar del que está ahora. Y esto es obligatorio por norma del mismo Departamento de Patrimonio, que decían que no permitía las obras del edificio Correos. La decisión de derribar el edificio Correos no ha sido del Departamento de Patrimonio, ha sido del Ayuntamiento de Durango, del equipo de gobierno del PNV y del PSOE. Ha sido su decisión. Ellos han decidido rechazar la subvención de 1,5 millones de euros en vez de utilizarla para cumplir lo que pedía Patrimonio para el edificio que hay hoy en día. Sí. Incluso puedo aceptar que pues, hubiera que haber gastado 100.000 o 200.000 euros más para adaptarse a lo que pedía Patrimonio. Pero repito, prácticamente la totalidad del edificio se rehabilitaba y teníamos una casa de cultura por muy poquito dinero, porque ya teníamos una subvención. En lugar de eso, vamos a gastar mucho dinero en tirar un edificio que ya existe, en ampliar una plaza de manera temporal durante unos pocos años, y tendremos que volver a hacer un proyecto de un nuevo edificio, una construcción de un nuevo edificio que va a costar muchos millones de euros. Y además gastar 3 millones de euros para llevar la Casa de Cultura a Pinondo. ¿Y eso se sabe que es así? Sí, claro, sí, sí. De hecho, en la última comisión en el ayuntamiento pregunté a ver cuándo pretendía el ayuntamiento construir el nuevo edificio y la respuesta es que están en un estadio todavía muy temprano y que no me pueden dar esa información. No negaron que hubiera que construir un nuevo edificio porque pues que no pueden negarlo, obviamente. O sea, que ya dan por hecho que se va a echar, pero que en unos años, los años que sea, habrá que volver a construir. Hay que construirlos, eso es, efectivamente. Y el que, no sé si tienen la mentalidad de que el que venga por detrás ya buscará soluciones, que me parece muy cortoplacista, pero desde luego a Durango nos va a costar muchos más millones de euros estas decisiones que están tomando. ¿Sabes para cuándo se quiere derribar? No sé para cuándo se quiere derribar. Sé que quieren hacer un concurso para la urbanización de la plaza, para ideas de urbanización de la plaza, pero que vamos, que volvemos a exactamente lo mismo. Vamos a hacer un concurso, vamos a gastar un dinero para que determinados proyectos se presenten, para hacer una urbanización de una plaza que es temporal y que habrá que quitarla y volver a construir un edificio nuevo. Bueno, pues veremos a ver lo que da de sí. Y otro edificio también que quería preguntarte, por el Santo Hospital, pues San Agustinalde, pues edificio precioso, que su día era precioso, que también, bueno, luego pues está en la situación en la que está, ¿no? Ahí, ¿tú qué harías? ¿O Arriaga Escudilla qué haría con ese edificio? Bueno, pues es bastante sencilla la respuesta. Arriaga Escudilla Independientes tenía un acuerdo o un preacuerdo con Gobierno Vasco y con ETS para que ese hospital fueran viviendas dotacionales. Unas viviendas que sirven para que personas mayores, personas jóvenes, personas en determinadas situaciones
puedan tener una vivienda asequible en la que vivir. En lugar de eso, vamos a tener un edificio nuevamente abandonado. Ese edificio, nosotros dejamos además un proyecto para arreglar el tejado que costaba en torno a 1 millón de euros. Arreglar, dejar completamente nuevo el tejado para los próximos 30, 40, 50 años. En lugar de eso, PNV y PSOE han vuelto a decidir que no quieren gastarse ese 1 millón de euros en poner el tejado nuevo y van a hacer una solución temporal que durará unos pocos años y se van a gastar en torno a 250 a 300.000 euros en hacer esa solución temporal. Nosotros siempre hemos defendido que el dinero hay que gastarlo con cabeza y podemos poner muchos ejemplos. Van a gastarse la cuarta parte de lo que costaría arreglar el tejado de forma definitiva por hacer una solución temporal. Esto es algo que hemos visto habitualmente y luego nos pasa lo que nos pasa. En la escuela de música, hace muchos años que la escuela de música estaba sufriendo problemas de tejado. Nosotros siempre defendimos que la escuela de música necesitaba un tejado nuevo, revisar realmente lo que estaba pasando debajo de las tejas, y cuando en la legislatura 2019-2023 miramos debajo de las tejas, resulta que nos encontramos con un problema muy serio, un problema que ha costado más de 1 millón de euros y que ha habido que cambiar el tejado completamente, por falta de mantenimiento y por, como digo, invertir mal el dinero en hacer pequeñas ñapas, pequeñas reparaciones, en lugar de ver realmente cuál es el problema de origen. En el antiguo hospital nos pasa lo mismo. El problema es que el abandono de pues, prácticamente 2 décadas del mantenimiento de ese edificio ha provocado que el tejado esté prácticamente en ruinas. Una solución temporal para que no siga entrando más agua no nos parece lo más adecuado, menos aún con el coste que tiene, que repito que son entre 250 y 300.000 euros, cuando la solución definitiva es 1 millón de euros. Y el ayuntamiento tiene la capacidad de gastarse 1 millón de euros y dejar la solución definitiva. Independientemente de eso, es un edificio que va a quedar sin uso, porque solo va a tener el tejado arreglado. Repito, desde Riera Escubidea Independientes teníamos un preacuerdo con Gobierno vasco para darle utilidad a ese edificio, y en contra de lo que decía el PNV de que regalábamos patrimonio, esto no es cierto. Y no es cierto, y se está viendo cada día que todas aquellas cosas que decían ni siquiera se las creía el propio PNV. Ahora mismo tenemos 16 viviendas en San Fausto que van a ceder a Gobierno vasco, de la misma manera exactamente que nosotros íbamos a ceder el antiguo hospital para hacer viviendas dotacionales. No hay ninguna diferencia. Sin embargo, el PNV a nosotros nos acusaba de perder patrimonio, pero ahora que lo hacen ellos parece que no hay ningún problema. Nunca lo ha habido. Cuando tú cedes como ayuntamiento una propiedad que no deja de ser propiedad del ayuntamiento, simplemente cedes su uso para un beneficio de Durango, entendemos que está bien hecho. Entendemos que es lo que hay que hacer. El antiguo hospital iba a tener una inversión probablemente de entre 5 y 7 millones de euros para poder arreglarlo y hacer estas viviendas dotacionales. Una inversión que iba a pagar Gobierno vasco, no el Ayuntamiento de Durango. El Ayuntamiento de Durango iba a tener un servicio que son viviendas dotacionales, que ahora mismo todo el mundo está hablando de los problemas de vivienda que tenemos en Durango, pues podríamos tener 2 años de adelanto ya con esta construcción de estas viviendas, y que estas viviendas además las pagara Gobierno vasco en lugar de tener que pagarlas el Ayuntamiento de Durango. Como he dicho antes, somos gestores de dinero público. Nuestro objetivo, nuestra razón de ser es manejar el dinero de las personas de Durango lo mejor posible, y entendemos que hay soluciones mucho mejores de las que está tomando el PNV y el PSOE. Ahora que hablas del problema de vivienda, que es un problema grave, que lo percibe todo el mundo a pie de calle, ¿tú declararías zona tensionada Durango? En Riera Escubidea Independientes hemos propuesto, de hecho, que Durango se empiece los trámites para poder ser declarada zona tensionada. Entendemos que hay que cumplir una serie de condiciones. Sin embargo, no nos sirve la respuesta que nos ha dado el equipo de gobierno, en tanto en cuanto dicen que como Gobierno vasco no lo ve, pues lo dejamos correr. No. Hay muchos otros municipios que, independientemente de los datos que ha dado Gobierno vasco, han hecho sus propios estudios, los han presentado y han solicitado esa declaración. Lo que estamos solicitando es que Durango haga exactamente lo mismo. Solicitamos que pida los datos a quien tenga que pedirlos, a Gobierno vasco, a las diputaciones, a quien sea necesario, analicemos los datos, y si vemos, aunque sea la más mínima posibilidad de que o bien todo Durango o alguno de los barrios de Durango sean declarados zona tensionada, solicitarlo a Gobierno vasco, porque luego ya sabemos además que estos
Estos procedimientos tardan. Sí, son largos. Son largos. Lo estamos viendo en muchos otros sitios. Entonces, cuanto antes empecemos desde Durango a gestionar esto, antes conseguiremos poder limitar los precios del alquiler como zona tensionada. Y esta es solo una de las muchas medidas que desde Riesgos Cuidad Independientes hemos propuesto y hemos puesto encima de la mesa, porque si bien es cierto que acabamos de conocer la encuesta de Durango y la vivienda es uno de los principales problemas, desde Riesgos Cuidad Independientes es algo que llevamos poniendo mucho tiempo encima de la mesa, con muchas otras medidas que parecen pasar desapercibidas y que parece que no se acuerdan de ellas ahora, pero hay muchas otras medidas sobre vivienda que podíamos haber tomado y que se han tomado, creemos, en contra de los intereses de las personas de Durango. Empezando por la ordenanza de viviendas tasadas, que ya hemos hablado aquí de ella, y que, como expliqué, tenemos una ordenanza aprobada por PNV, PSOE y PP que dice que las viviendas tasadas cuestan lo mismo que las libres. No tiene ningún sentido. La vivienda tasada precisamente es una vivienda en la que el ayuntamiento puede decidir el precio de venta para poder regular el mercado y, sin embargo, PNV, PSOE y PP han decidido que no quieren regularlo y que las viviendas tasadas se van a vender exactamente al mismo precio que las libres. Y siguiendo, pues, por ejemplo, por ordenanzas fiscales que hemos hablado muchas veces, en Durango tenemos una cosa muy paradójica y que no han querido ver ni PNV, ni PSOE, ni PP, que es que quien especula con la vivienda paga la mitad de dinero por plusvalías, por el impuesto del incremento del valor de viviendas, la plusvalía que la hemos conocido toda la vida, paga la mitad que quien lleva 20 años viviendo en ella. Es decir, quien se dedica a hacer dinero, especular con la vivienda, paga mucho menos impuestos que quien ha vivido toda la vida y la vende porque su vida ha cambiado, por el motivo que sea, pero no por especulación. Algunos ayuntamientos, imagino que conocerás, cercanos, como Zaldívar, ha decidido incrementar el IBI un 150% en las viviendas vacías. ¿Te parecería una medida? Bueno, en Durango ya aplicamos el 50% de recargo sobre vivienda vacía en el IBI. Es una medida pues, que los partidos que más de derechas no comparten porque entienden al revés que nosotros que desincentiva que se saquen a alquiler. Nosotros entendemos que precisamente el recargo del IBI a la vivienda vacía lo que va a hacer es que alguien ocupe esa vivienda. Si no, en todos los casos, por lo menos en algunos casos sí que puede incentivar. Que puede movilizar un poco. Que puede movilizar, sí, porque al final en Durango los estudios nos dicen que hay en torno a 1.500 viviendas vacías. 1.500 vacías es más del 10% de las viviendas que tenemos en Durango. Más del 10% de las viviendas de Durango no hay gente viviendo en ellas. Entonces, el problema de la vivienda en Durango es un problema grave y es un problema que si mantenemos estas tasas de vivienda vacía va a seguir siendo grave. 150, estamos hablando de Zaldívar, 150%, que es un incremento importante del IBI, que no sé cuántas viviendas vacías puede haber en Zaldívar, pero bueno, en este caso no sabemos si conseguirá movilizar un poco o sacar al parque inmobiliario estas viviendas. Hablando de todo un poco, nos acercamos a final de año, Jorge, y entramos ya en el capítulo de presupuestos, que no sé si estáis discutiendo ya, o estáis en ello, o lo lleváis tiempo tratando el tema, o no, todavía no. No, presupuestos aún no nos han presentado, ya van fuera de plazo legal, pero bueno, esperemos que cuanto antes nos los puedan presentar y que nos den el tiempo adecuado para poder hacer nuestras aportaciones o nuestras propuestas. ¿Cuáles son los plazos? Habitualmente el plazo para un ayuntamiento suele ser que antes del 31 de diciembre esté aprobado el presupuesto, ¿no? Sí, la presentación del borrador, si mal no recuerdo, hay que hacerlo antes del 31 de octubre, pero bueno, que estamos tampoco... Más o menos. Sí, es habitual que el primer año de legislatura, si hay un cambio de gobierno, se suele retrasar más porque prácticamente empiezas a funcionar en julio. Y es habitual que el primer año pues, se pueda retrasar un poco más y se apruebe en enero o febrero como muy tarde. A mitad de legislatura no es tan normal que se produzcan estos retrasos, pero bueno, todavía esperamos que nos los presenten cuanto antes. No creo que dé tiempo de aprobarlos definitivamente antes del 31 de diciembre, pero bueno, esperemos que lo antes posible podamos poder discutir sobre ello. ¿Y planteáis algo de cara a los presupuestos, vosotros como Riesgos Cuidad Independienteak, que os gustaría en el presupuesto 2026?
Bueno, hay que entender que los presupuestos parten de base de las ordenanzas, es decir, para hablar de presupuestos hay que hablar de ordenanzas fiscales porque el dinero que tienes para gastar sale directamente de cuánto has recaudado de De la lo que ciudadanía, ingresas. de lo que ingresas. Entonces, nuestro primer planteamiento desde ya el año pasado ha sido siempre que ha habido una subida muy grande del IBI, una subida que, a diferencia de otras anteriores, no está justificada, y no está justificada en tanto en cuanto las subidas anteriores se han dado por diferentes motivos. Por ejemplo, en nuestra legislatura tuvimos una pandemia que hizo bajar 2 millones de euros los ingresos por el Fondo de Udalkutxa, que es digamos, el dinero que viene de la Diputación Foral, que en Durango venía a representar prácticamente más de la mitad de los ingresos de Durango. Y estas variaciones hacían que se pusiera en peligro incluso el propio pago de suministros, de nóminas, etcétera. En aquel entonces hubo que tomar decisiones difíciles porque eran épocas donde los ingresos bajaban mucho, donde el ayuntamiento estaba muy ajustado. Y para que nos hagamos una idea, la previsión para 2021 de Udalkutxa era de 17 millones de euros, 17, ciento y algo para Durango. La previsión para 2026 para Durango es de 25.800.000. Es casi un 50% más de lo que fue entonces. Casi un 50% más de ingresos por parte de Udalkutxa. Solo de Udalkutxa. Sin embargo, pese a que tenemos 8,5 millones más de ingresos de Udalkutxa, el equipo de gobierno el año pasado decidió subir los impuestos y lo hizo de manera, además, abultada. Estamos actualmente, a mitad de legislatura, pagando 1,8 millones más de impuestos de lo que se pagaba en 2023. 1,8 millones, en torno al 13-14% más de lo que pagábamos en 2023, cuando el ayuntamiento tiene el mayor ingreso por parte de Udalkutxa de su historia. Es decir, no tiene la necesidad de apretar a la ciudadanía porque están viniendo muchos fondos de fuera en este momento. Entonces, entendemos que esta subida no estaba justificada, por eso votamos en contra y por eso lo primero que pedimos antes de hablar de los presupuestos es hablar de los ingresos, de cómo estamos, además, incidiendo, porque esta subida de impuestos ha sido principalmente hacia la vivienda, hacia todas las personas de Durango en un derecho fundamental, en un derecho básico como es la vivienda, tanto a través del IBI como a través del impuesto la tasa de basuras, y otros ingresos. Nosotros ya dejamos claro que no estábamos de acuerdo con cómo se había hecho, ni en su cantidad, ni el reparto, porque estaba poniendo todo el peso de los impuestos sobre las familias, mientras, como ya dijimos entonces, le bajaba los impuestos a los grandes supermercados, a los bancos, al bachoqui. Nos parecía pues una medida que no tenía ningún sentido. Es decir, podemos tener en cuenta que los sueldos suben, que los gastos del ayuntamiento suben, pero hay que hacer una planificación de cómo repercutir eso en los ingresos. Actualmente Udalkutxa está cubriendo eso y mucho más, si es necesario hacer subidas de impuestos o no y para qué las vas a dedicar. En este caso, como digo, no compartimos ni que se hiciera una subida tan grande, ni que esa subida haya caído sobre los hombros de todas las familias de Durango. Pero por lo que estás diciendo entonces, los ingresos serán notables, o serán abultados, ¿no? Para el Ayuntamiento de Durango. No sé si habéis sacado las cuentas, pues me estás diciendo 25 millones de Udalkutxa más la mayor recaudación por el tema de impuestos. Estamos hablando de muchos ingresos que tendrá el Ayuntamiento o que está teniendo el Ayuntamiento, ¿no? Sí, los ingresos del Ayuntamiento han crecido mucho desde esta época que te digo. Pues estamos hablando de que el año pasado los ingresos estuvieron en torno a 42 millones y pico de euros, frente a los 32, 33 que veníamos hablando hace bien poquitos años. Los ingresos han crecido muchísimo. Tendremos que tener posibilidades con esos ingresos de hacer muchas cosas, cosa que tampoco estamos viendo en los propios presupuestos. Pero sobre todo podemos tener la capacidad de no cargar más a las familias con gastos, con impuestos, con tasas y demás. Entonces, para nosotros, de cara a los próximos presupuestos, la principal discusión está en que los ingresos vienen de poner encima de los hombros de las familias un peso que creemos que no es el que debería de ser.
Y a partir de ahí podemos tener propuestas en cuanto a proyectos, en cuanto a mejoras de Durango, pero ya partimos de la base de que los ingresos no compartimos de dónde vienen. Bueno, todavía no habéis empezado a discutir de todas maneras, ¿no? El tema de presupuestos. Imagino que ahora que se acerca el final de año empezaréis ya un poco a discutir y en, no sé, diciembre o en enero, imagino que se aprobarán los presupuestos para 2026, ¿no? Y veremos a ver lo que da de sí. Bueno, pues muchas cosas en esto, ¿no? En el municipio, ¿no? En el ayuntamiento, ¿no? Bueno, somos un ayuntamiento grande, somos un ayuntamiento importante, tenemos muchas cosas que gestionar y hay que gestionarlas debidamente, con cabeza, con la participación de la ciudadanía, sobre todo porque son quienes mejores conocen sus costumbres, sus barrios, sus zonas y las cosas que se pueden mejorar en ellos. Por eso, precisamente, pues entendemos que los presupuestos tienen que ir en ese sentido. No compartimos, por ejemplo, de los presupuestos que en los últimos 2 años se haya reducido la partida para presupuestos participativos. Es un tema que ya hemos puesto encima de la mesa, que los presupuestos participativos sí se pueden hacer lo más amplios posibles, que sean lo más amplios posibles. Podemos tener diferentes visiones de cómo gestionarlos. Y tampoco compartimos, por ejemplo, otra de las cosas que están últimamente encima de la mesa, que es que se utilicen los presupuestos participativos para aquello que no son. Es decir, recientemente hemos conocido, por ejemplo, un proyecto aquí cerquita de renovación de arbolado, que abiertamente han dicho que van a gastar los 100.000 euros que había para plantación de nuevo arbolado en el mantenimiento del que ya tenemos. Entendemos que esto es engañar a la ciudadanía. Los presupuestos participativos son para lo que la gente decide que sean, no para lo que a nosotros nos conviene. Por mucho que se parezcan los dos temas, la gente nos está pidiendo hacer nuevas zonas de arbolado y es responsabilidad del ayuntamiento, a través de sus presupuestos, mantener lo que ya tiene. Para eso están los presupuestos normales, no los participativos, y ahí nos van a encontrar. En los presupuestos podemos tener partidas para mantenimiento de arbolado, para mantenimiento de vías. Lo que no se puede es reducir estas partidas y luego utilizar los presupuestos participativos para tapar esos agujeros que has creado. Bueno, pues seguiremos de cerca, Jorge, si te parece, en las próximas semanas, a ver cómo se van sucediendo los proyectos, cómo van avanzando los proyectos, las obras, los presupuestos, después de aprobadas las ordenanzas fiscales. Te agradezco este ratito, Jorge, por tratar todos estos temas. Gracias a vosotros, y aquí estamos, como digo siempre, con la puerta del despacho abierta para todas las personas que quieran venir, que quieran darnos su opinión, traernos sus ideas o preguntarnos, porque al final si para algo estamos las personas que estamos dentro del ayuntamiento, es para facilitar la información a toda la ciudadanía, porque nos dedicamos a gestionar lo que es de todos y de todas. Perfecto, Jorge, eskerrik asko. Seguimos en contacto, seguimos trabajando. Eskerrik asko, Jorge, eta zui ere, eskerrik asko, eta hurrengo arte izango da.